Bueno, ahora sí, continuamos con la compañera, que obviamente ya todos la conocemos, Celeste Perosino, gerente de promoción de políticas de género del Banco Central, compañera bancaria, y no sé si Cele estás por ahí, no te puedo ver, Sí, son muchas. ¿Estás de ahí? acá. Sí, sí, sí. Perfecto. Ya desmuteada. Antes Cele, de darte la palabra, queríamos hacer una pequeña aclaración, que en el marco de la pandemia, no todas fueron noticias negativas, sino que en el medio de esa situación se dio la reincorporación de nuestra compañera Celeste como trabajadora del Banco Central, un espacio donde nunca se tuvo que haber ido, así que en ese sentido agradecerle obviamente la gestión tanto de Alejandra como del compañero Palazzo y obviamente de la Comisión Gremial Interna del Central y de los compañeros militantes, y obviamente tu trabajo desde el día uno y tu decisión de nunca abandonar tu militancia gremial y tu militancia como trabajadora de nuestra organización. Hoy en día podemos estar festejando que pudiste volver. Eh, yo diría, pudiste volver con todos los laureles posibles. No solamente volviste a ese espacio, sino que aparte en una nueva gerencia importante en este momento que se está replicando, digo, como hace poco se dio en el Banco Nación. Así que bueno, con mucho trabajo que seguramente nos vas a comentar, y bueno, te cedo la palabra, Cele, que esta es tu casa. Gracias, Juli. Bueno, yo ya arranqué llorando. La verdad que yo estoy súper emocionada y justamente te agradezco muchísimo, Juli, las palabras. Yo iba a empezar por ahí, por agradecerles a todas, a todos, a todos la lucha que dieron por mí todos estos años, este lugar que ahora me toca ocupar en la Gerencia de Políticas de Género. Es un lugar que conquistamos entre todos. Y gracias, bueno, a la lucha de ustedes es que hoy puedo estar de nuevo acá trabajando, entonces es siempre memoria de lucha y siempre mucho agradecimiento. Mucho de lo que estamos tramando acá desde la gerencia se nutre eh, y, y se juega en estos espacios. Así que yo siempre un profundo agradecimiento por Alejandra, porque como siempre digo, no es solo el resultado, no es que el laburante pueda volver a su puesto de trabajo, sino es cómo se tramita todo ese proceso, y yo siempre lo tramité de un lugar de mucha contención, de mucho amor por parte de Alejandra, pero de todos también los compañeros, así que siempre agradecida eternamente, así que siempre haciendo memoria de esa lucha que dimos. Así que, bueno, con estos agradecimientos, y también estoy muy feliz de poder compartir el espacio con Verónica, que apenas entramos, Alejandra me puso en comunicación para que me pase un montón de información, porque estábamos ahí con unas cosas que había que gestionar de la urgencia, los primeros días, así que, y de Alejandra, y por eso digo que acá en esto se tramita mucho lo que estamos haciendo de la gerencia. Las primeras acciones que hicimos de la gerencia de capacitación se tramaron con Patricia y con todo su equipo, con Chicho, que lo tuvimos acá cinco ediciones, poniéndole el cuerpo, que lo amamos, poniéndole el cuerpo a las capacitaciones, muchas horas nos dio, así que acá, digo, es donde surgen todos esos sentidos, esos intercambios que permitan que estemos construyendo desde la gerencia de géneros. Lo que yo les traje es un estado de situación y que hicimos hasta el momento en la gerencia. La gerencia se creó por resolución de directorio 196 el 7 de mayo de este año. Empezamos a trabajar el 26 de mayo. Es una gerencia que lo que tiene positivo es que depende directamente de directorio, depende en verdad directamente de presidencia. Eso lo que hace es que no tengamos tantas intermediaciones, porque la línea jerárquica acá en el Banco Central es muy grande. Eso rompe con toda una serie de jerarquías y permite la resolución más rápida de los temas de la gerencia. Y además fue una gerencia que se pensó con un mandato como múltiple, tiene múltiples funciones.
no solo tiene objetivos institucionales, sino también tiene objetivos que tienen que ver con pensar el sistema financiero y pensar normativa con perspectiva de género. Y entonces eso hace que podamos también acompañar y dar peleas de sentidos y con normativas para también ayudar a que, digamos, la perspectiva de género, las políticas de género y diversidad, también desde acá, en todo el sistema financiero, también puedan ser motorizadas desde la gerencia. ¿Qué nos encontramos cuando empezamos? El diagnóstico no es un diagnóstico que se aleje de lo que ya ustedes conocen y ocurre en el resto del sistema financiero. Con respecto a la situación de equidad y de paridad de género, bueno, se replica la fuerte masculinización, sobre todo en directorio y en alta gerencia del Banco Central, y también en los puestos funcionales más bajos. Y ahora voy a dar algunos detalles sobre eso. En el Banco Central hoy día hay 2.377 trabajadoras y trabajadores, hay 1.313 varones y 1.064 mujeres. Hicimos un pequeño estudio de cómo está la situación de paridad de género acá en el Banco Central y arroja cuestiones interesantes, no novedosas, pero sí interesantes. Hay una fuerte segregación horizontal y vertical, y hay casos que son más relevantes. Por ejemplo, en el cargo de subgerente general hay solo 4 mujeres de entre 17 varones, constituyendo un 23% las mujeres y un 76% los varones. En el cargo de gerente principal hay 9 mujeres de entre 41 varones, conformando un 22% contra un 78% de varones. El cargo de gerente hay 33 mujeres de entre 92, siendo un 35,8% de las mujeres y un 64,2% de los varones. En la categoría de asistente senior hay 52 mujeres de entre 141 varones, que componen el 36% contra el 63%. Y en la categoría de asistente hay 33 mujeres que es el puesto funcional más bajo, hay 33 mujeres de entre 103 varones, lo que hay un porcentaje más o menos del 33% mujeres, 67% varones. En la categoría de maestranza no hay mujeres directamente, es una categoría totalmente masculinizada, siendo 64 varones al día de hoy, es decir, el 100% de los cargos están ocupados por varones. En el caso de mayordomía también hay una fuerte masculinización, hay 64 varones y 8 mujeres, esto da un 88% de varones y un 12% de mujeres. Y lo mismo, y después vemos que hay una fuerte feminización de los puestos de secretaria, donde hay 36 mujeres y solo un varón, lo que significa que el 97% de los cargos están ocupados por mujeres. ¿Esto de qué da cuenta? Que los puestos funcionales más altos, la alta gerencia, hay una fuerte masculinización, pero también hay una fuerte masculinización en la parte más baja de la pirámide, ¿no? En los puestos de asistentes. Entonces, esto solo da cuenta de este dispositivo que ya conocemos, que habla Rita Segato del pacto de caballeros, ¿no? Es decir, los varones hacen ingresar fuertemente a varones a la institución, y son los que también les permiten que asciendan fuertemente sobre las trabajadoras mujeres. Esto no es nuevo, se replica en el resto del sistema financiero. Nosotros sacamos algunos porcentajes de cómo está, por ejemplo, la alta gerencia para el resto del sistema financiero, bancos públicos y privados, y se da que hay un 76% de varones y un 25% de mujeres en las altas gerencias de los bancos públicos y privados, y lo mismo se replica en los directorios. Entonces, un primer diagnóstico es, bueno, la fuerte masculinización de los altos cargos, de los ingresos también, y por lo tanto un desbalanceo de género importante al interior del organismo. Otro de los diagnósticos que hicimos rápidamente fue cómo estamos con respecto a la situación de violencia, acoso y discriminación.
Actualmente las violencias abordan a partir de se sacó en febrero de 2018 un código de ética. El código de ética es de febrero de 2018. El código de ética tiene potestad para actuar sobre casos de acoso y, ahora se los voy a decir bien, de acoso, intimidación, acoso, intimidación y todo otro hecho que tenga que ver con la integridad personal. De manera conjunta con el código de ética, lo que se hizo fue sacar un formulario de denuncia. Y acá hay varias cosas para decir sobre esto. Primero, no aborda la totalidad de las violencias el código de ética, entonces es una mirada recortada o un abordaje recortado, digamos, de lo que puede dar cuenta a través de este instituto que sacó el Banco Central en febrero de 2018. También da cuenta, es una política unilateral del Banco Central que sacó en ese momento, no ha habido participación de las y los trabajadores y sus representantes en este código de ética. Y además, quienes dan cuenta de esos procedimientos, bueno, esto lo regula el código de ética, lo deja en manos de la alta gerencia del Banco Central. Yo les voy a contar quiénes hacen, si lo logro encontrar, acá. La autoridad de aplicación del código está integrado por el gerente general, el subgerente general jurídico, el auditor general y el subgerente general de administración y servicios centrales. Entonces acá varias cosas para decir. En primer lugar, como ven, son todos puestos altísimos. Entonces, ¿qué hace? Ata a la aplicación del código de ética a que esté en manos fundamentalmente de varones, y de varones que no necesariamente tienen especialización o un recorrido en el abordaje de casos de violencia, o que tengan, digamos, capacitación específica en violencias y en perspectivas de género. ¿Esto es nuevo? No, esto no es nuevo. Esto es lo que ocurre en buena parte del sistema financiero, donde se pone en la cabeza del gerente de compliance, del gerente de jurídicos, el abordaje de los casos de violencia. Y esto, obviamente, como ya todos y todas sabemos, esto va en detrimento de que saliente a la denuncia y que se le dé, cuando ocurre una denuncia, que se le dé el tratamiento con los conocimientos específicos y desde la mirada de género que necesitan ese tipo de denuncias. Hoy, actualmente, el Comité de Ética del Banco Central está compuesto por tres personas, por 2 varones y una subgerenta general. Pedí estadísticas sobre cuántas denuncias tiene el Comité de Ética desde su creación en febrero de 2018 hasta el día de hoy sobre casos de violencia, de acoso o intimidación, y no ha recibido ninguna denuncia. El número de denuncias que ha tramitado por esto es 0. Cuando pregunto qué ocurría antes en el banco, cuántas denuncias se dejaron asentadas en el banco por violencia, acoso o discriminación antes de que tuviéramos el Comité de Ética, me dicen que es 0, nuevamente. Es decir, no hay registro formal en el Banco Central de denuncias de violencia. Cuando uno sigue preguntando un poco más, ¿cómo puede ser que no haya ninguna denuncia formal de violencia desde el año 2013, por lo menos hasta donde me pudieron decir en adelante? Se empieza a rastrear en algunas personas y desde un lugar de recuperación de la memoria que algún caso hubo que hay que rastrear. Esto dice un montón de cosas. Es decir, esto dice en primer lugar que no se dejaba registro formal de las denuncias en el banco que se realizaron. Es decir, que no había un procedimiento estandarizado de denuncia, y que aún aquellas denuncias que se pueden recuperar de la memoria de quienes intervinieron, bueno, no tienen sobre, más allá de alguna que otra, no tienen registro formal. Después hay otra cosa que dice esto que es muy interesante, que me parece que tendríamos que pensar mucho,
es que algunas denuncias de violencia fueron tramitadas en otros sentidos. Es decir, un trabajador, una trabajadora que fue a denunciar violencia, se interpretó esas acciones en el marco de otras lógicas. Por ejemplo, en el marco de que se llaman mal dos compañeros de trabajo, en el marco de una situación de mal clima laboral. Y esto es interesantísimo, porque acá lo que está dando cuenta es de una imposibilidad de escucha de las situaciones de violencia. Es decir, uno podría decir, en primer lugar, que no quieren abrir la información, ¿no? No quieren dar los datos de la situación de violencia. Pero yo creo que el problema es mucho más complejo. Yo creo que efectivamente no hay denuncias formalizadas de violencia, porque creo que hay una imposibilidad o una imposibilidad de escucha de esas situaciones. Entonces, cuando las personas iban a denunciar violencia, lo que se escuchaba era una situación de mal clima laboral, de dos personas que se llevaban mal, de dos personas que no sabían convivir, de una persona que estaba sensible ese día, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay denuncias, pero, digamos, se le ha dado trámite en otras lógicas y en otros marcos de sentidos. Bien. Eso con respecto al diagnóstico de situación de violencia, de acoso y de discriminación, que nos abre, digamos, como un campo y un desafío bien importante para poder empezar a dar cuenta de esas violencias en el marco de otras lógicas y otros sentidos. En términos de formación y de género, y diversidad, se dieron algunas iniciativas. Nosotros habíamos empezado, cuando estaba la sugerencia de derechos humanos, con algunas capacitaciones de género y diversidad en ese momento, que participaban 10, 15 compañeros como máximo. Era un momento donde el foco de las políticas estatales estaban puestas la luz en otras temáticas vinculadas a derechos humanos y vinculadas fuertemente a la última dictadura cívico-militar. Entonces estos temas de políticas de género y diversidad no tenían el mismo grado de repercusión que sí hoy tienen al interior de la institución. Eso siguió cuando la sugerencia de derechos humanos fue desarticulada en enero de 2016, cuando fuimos despedidos y despedidas, pero sí se siguió con una línea de capacitación por parte de la sugerencia de capacitación acá del Banco Central. Se hicieron algunas iniciativas de capacitación en ese sentido. Hubo una encuesta de violencia laboral en el 2019 en el Banco Central, que no se publicaron sus resultados, y que siguen, bueno, hasta el momento sin publicarse. Es una encuesta que no dio datos diferentes a lo que ya sabemos que ocurre en el resto del sistema financiero, mayor cantidad de mujeres en situación de violencia sobre varones, y fundamentalmente cuando se preguntaba por quiénes eran los agresores, bueno, eran fuertemente varones. Eso es un estado de situación general, como de diagnóstico de cómo empezamos a gestionar. Nosotras, al día de hoy, la gerencia todavía está en formación. Estamos empezando las rotaciones de algunos compañeras y compañeros para empezar a integrar el área, así que todavía estamos en proceso de empezar a conformar el área. ¿Y qué pudimos hacer hasta el día de hoy? Bueno, sacamos una guía de lenguaje inclusivo y una resolución interna el 6 de agosto, que reconoce el lenguaje inclusivo como válido en todas las comunicaciones del Banco Central. ¿Esto qué permite? Esto no lo hace obligatorio, pero sí acompaña a un cambio cultural y le permite a todos y todos aquellos trabajadores que quieren hablar en lenguaje inclusivo en sus expedientes, en sus documentos, en sus mails, que puedan hacerlo porque está validado por resolución del directorio del Banco Central. Y además, más interesante que eso también es poder empezar a hablarles de manera institucional a aquellos que nunca le hemos hablado, y empezar a reconocer y a romper con la idea binaria con la cual registramos todos. Dicho sea de paso, que algo que me olvidé cuando les hablé de la situación de paridad de género en el Banco Central, todos los registros del Banco Central son binarios, varones, mujeres. Hay una invisibilización de aquellos compañeros
lesbianas, trans, travestis, no binarias, digo, eso no se registra de esa manera todavía en el Banco Central. Y esta guía de lenguaje inclusivo y esa resolución lo que permite es empezar a hablarles y empezar a reconocer a estas compañeras, estos compañeros que no se reconocen ni como varones ni como mujeres, y es empezar a entramar entre nuestras trabajadoras y trabajadoras también a todos ellos. Y sacamos la comunicación 7100. La comunicación 7100 es del 3 de septiembre de este año, y que modifica la norma de gobierno societario de las entidades financieras. Es una buena práctica, no es obligatorio, pero lo que permite es que incorpora 2 cláusulas en el gobierno societario, una de paridad de género y otra de gestión con calidad y equidad, que sugieren que empieza a haber más incorporación de mujeres a las altas gerencias y directorios, recomienda la creación de áreas de géneros en todo el sistema financiero y alienta la capacitación en género y en violencia de género. Esto es un paso inicial para ir escalando, para llegar a alguna normativa que después sí sea obligatoria y que plantee algún tipo de cupo para la incorporación de mujeres a la alta gerencia y a los directorios. Y ahí tomo un dato de Patricia que me vino muy bien. Patricia nombró que cuando las mujeres llegamos a cargos de conducción, violentamos a otras mujeres tanto como los varones. Entonces yo creo que estas políticas de paridad de género tienen que en verdad ser la condición de posibilidad de que para que nuestras compañeras comprometidas puedan ocupar esos puestos. Necesitamos que haya mujeres, pero necesitamos que haya mujeres con perspectiva de género que acompañen nuestras luchas y que las puedan llevar adelante, ¿no? Para no caer en una trampa biologicista, porque si no tendríamos que estar festejando que Lagarde está al mando del Banco de la Comunidad Europea. Bien, entonces pensar con esta lógica, ¿no? La paridad de género. Bueno, y eso lo empezamos a tramar. Es una sugerencia al día de hoy, pero esperamos que llegara a algún tipo de cupo obligatorio conforme nos adelantemos este año, el año que viene. Estamos terminando la acreditación del programa de la Ley Micaela ante el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de Nación. Es un programa formador de replicadoras que duró 2 meses y medio, lo estamos terminando el 21 de septiembre, y va a ser el programa que vamos a implementar acá en el Banco Central para todas y todos los trabajadores. Lo hicimos de manera conjunta con el Banco Nación, así que es el mismo programa que van a hacer en el Banco Nación, va a ser el mismo que hacemos acá en el Banco Central. Y vamos a tener, y nos dan 2 años para capacitar en el marco de la Ley Micaela la totalidad de la plantilla de trabajadoras y trabajadores. Es una capacitación que va a tener 20 horas, así que va a ser una capacitación que lejos de ser como un curso corto, digo, tiene su profundidad, así que son 2 años que tenemos para implementarlo en el organismo. Bueno, y después formamos fuertemente en estos meses nos dimos a dar cuenta de esta, tuvimos algunas denuncias de hechos de violencia en pandemia, hechos que venían dándose, pero que se profundizaron, como dijo Patricia, en la situación de pandemia. Entonces, bueno, ahí hablamos con Patricia y empezamos a formar en teletrabajo y violencias. Formamos a 717 trabajadoras y trabajadoras con Chicho, nos dio 5 clases con información súper actualizada y aterrizada de la situación de pandemia, que bueno, nos dejó felices porque la calidad de la información y la actualización, pudimos dar cuenta de ese cruce que nos interesaba dar, de cómo se da la violencia en el entorno digital. Y le hicimos de manera obligatoria para toda la alta gerencia, para gerentes principales o gerentes generales, para gerentes, jefes y jefas y analistas coordinadores, y dimos una capacitación también para el resto de las y los trabajadores en esta temática.
Estamos iniciando un curso de capacitación en discriminación con el INADI, que empieza hoy a la tarde y va a seguir por varias semanas, que vamos a tener distintas instancias de capacitación, porque vamos a empezar a abordar las intersecciones de las violencias. Hicimos una capacitación en lenguaje inclusivo a colación de la guía que sacamos. Hicimos también un acto el Día del Orgullo. Todas estas actividades que nosotros cuando las hacíamos en 2014 teníamos 12, 15 compañeros, todas esas actividades hoy no tienen un piso de inscripción de 100 personas. Y eso da cuenta de que estamos en otro momento, de que estos temas permearon y hay muchísimo interés. Bueno, ¿qué tenemos en carpeta? Que en este inicio, bueno, estamos terminando el protocolo de violencias, acoso, discriminación, que estamos trabajando fuertemente para tener ya un producto y un documento que les podamos mostrar y podamos validar, intercambiar y terminar de ajustar con la gremial interna, con la seccional Buenos Aires, bueno, y un protocolo que dé cuenta de la totalidad de las formas de violencia, no solo las de género. Le estamos poniendo también un fuerte énfasis en las violencias políticas y gremiales, en la persecución por razones políticas y gremiales. Queremos que eso quede como parte de un tipo de violencia que quede específicamente visibilizada, así como las violencias por prejuicio para los compañeros LGTBI. Estamos también pensando en dar cuenta también de algunas políticas de inclusión laboral, travesti trans, y alguna política también que permita tener una mayor balanceo en los puestos jerárquicos acá adentro del banco. Eso es como bueno, proyectos que están ahí en cursos, que estamos dando trámite. A mí, solo para cerrar, Verónica había dicho que, bueno, cuando fue la pelea para que salga el convenio 190, hubo que sacar la nómina de grupos vulnerables, porque eso hacía que colapse y que no se pudiera avanzar en el debate. A mí me parece que ese dato que aportó Verónica lo podemos traer hoy acá a nuestra actualidad y a nuestra coyuntura. Nada de esto que estamos haciendo desde la gerencia de género se da sin resistencias, es decir, estamos muy lejos de una revolución feminista, es decir, si bien todo este tiempo, 2015 en adelante, le damos trámite a nuestras luchas en esos sentidos, estamos muy lejos de una revolución feminista, hay muchísimas resistencias para que se avancen en estos temas, y necesitamos ir tramando esos sentidos y esas validaciones para que estas políticas salgan de un lugar muy amoroso, de mucha escucha, e incorporando a todas y a todos los compañeros. Estamos en un momento también de que hay como bastante piso o bastante como se han asentado algunos sentidos muy fuertes sobre el estado de situación de las mujeres, las lesbianas, trans, travestis y no binarias, y eso hace como a la idea de que ya está todo escrito y en verdad no hay mucho escrito. Me parece que nos falta todavía mucho debate para dar con respecto a cómo tramamos las políticas de género en el sistema financiero, pero las políticas públicas en general, y entonces ahí siempre una invitación a que le demos trámites a estos temas de un lugar de mucha escucha y de mucha amorosidad, para que todas las compañeras en estos ámbitos que generamos puedan tomar la palabra y se sientan cómodas de tomar las palabras. Hay un feminismo muy aleccionador a veces, que parece que tiene como mucho o todo resuelto, y me parece que en verdad estamos empezando recién a darle trámites a algunos sentidos. Yo creo que necesitamos darnos muchos debates, y necesitamos que estemos todas las compañeras representadas y que nos sepamos escuchar, porque lejos de tener todo resuelto, me parece que todavía nos faltan muchísimos debates para entender cómo ocurre la violencia en el marco democrático, y las violencias específicamente contra las mujeres lesbianas, trans, travestis y no binarias, porque estamos en un momento donde
el imaginario sobre la violencia es un imaginario muy absoluto y muy monolítico, y me parece que necesitamos todavía darle mucho trámite para terminar de generar otras imágenes de las violencias que nos permitan generar mecanismos de abordajes específicos para las diferentes formas en que se presentan. Bueno, con eso cierro. Muchas gracias. Muchas gracias, Cele, por tu intervención. La verdad que siempre llevando claridad a todo este tipo de discusiones que se vienen dando ya hace bastante tiempo en nuestra organización y que obviamente a nivel de nuestra sociedad estas discusiones se dan constantemente. Yo me quedo con varias cosas que dijiste. Digo, es importante aclarar siempre las resistencias por parte de las patronales. Digo, que no es una situación donde uno va, discute, dicen absolutamente todo que sí, hay resistencias de los sectores de poder, pero que bueno, qué importante que podamos contar con una compañera como vos que esté a cargo de esta gerencia, y qué importante que en este momento desde el Banco Central, digo, como ente regulador de todo el sistema financiero se puedan estar dando estas discusiones con sus resistencias obviamente, pero que se pueden estar dando estas discusiones, que haya avances y que por suerte, bueno, evidentemente estamos notando un cambio de época y hay que aprovechar ese momento para ir generando mayores políticas de igualdad, mayores accesos de igualdad, nuevos derechos, como dice nuestro sindicato, el derecho a tener derechos. Así que gracias Celes por tu trabajo y siempre, bueno, Gracias. obviamente por tu participación y siempre dándonos una mano en la seccional para todas las discusiones que se dan. Hay una pregunta que te está haciendo la compañera Ale Vilte, compañera de Supervil y prosecretaria de organización de la seccional. Si en algún banco no se hace cumplir el código de ética en igualdad de trato y de oportunidades, si se puede pedir intervención al Banco Central. ¿Sabés? Ale, estamos poniendo eso en el protocolo, que cuando se agotan las instancias internas de denuncia en el sistema, en distintas entidades del sistema financiero, que podamos tener intervención desde la gerencia del Banco Central. Sí. Todavía no terminamos de pensar cuál va a ser el mecanismo, pero intuyo que con algún tipo de constancia de que se hizo la denuncia internamente, no se pudo dar cuenta o no llegó a una buena resolución, que podamos intervenir desde acá. Perfecto, perfecto. Otro compañero más pregunta si hay alguna intención de realizar algún estudio más allá del central en cuanto a las estructuras jerárquicas de los bancos. Sí, en verdad sí, como proyectos están todos esos proyectos porque tenemos muchas ganas de generar cambio acá adentro, pero también poder dar cuenta de qué está pasando en el sistema financiero en general, que está dentro de nuestra banda, nuestras funciones. Así que en principio estamos empezando a recabar datos para tener un primer informe sobre la situación de equidad en el Banco Central, para después empezar a recopilar información del resto del sistema financiero. Pero sí, eso es algo que tenemos en carpeta, que vamos a hacer. De hecho, nosotros, desde Espacio de Juventud Bancaria de la Sección de Buenos Aires, si no recuerdo mal, creo que fue el año pasado, los compañeros y compañeras hicieron un trabajo detallado de cómo estaba en ese momento la cuestión jerárquica dentro del sistema financiero, cómo estaba repartido el tema de los niveles jerárquicos, ya sea a través de los presidentes de bancos, vicepresidentes y con consejo directivo de los bancos, cómo estaba repartido el tema de la equidad, y la verdad que eran números bastante graves. Creo que a nivel presidencia, no sé si había una o dos presidentas mujeres dentro de todo el sistema financiero. Obviamente a medida que la escala jerárquica descendía, esa balanza se inclinaba un poco más, pero digo, números bastante llamativos, teniendo en cuenta que la cantidad de trabajadoras dentro del sistema financiero en relación a varones es mayor o está prácticamente en un 50-50. Sí, yo tengo los datos de abril de este año,
de directorios y es 81,8% varones y 18,2% mujeres. Eso es como están compuestos los directorios. Los directorios, sí. Sí, una fuerte masculinización, así muy marcada. Con excepción del Banco de Uruguay, creo que, y el Banco de China, el resto, que se da la inversa, que son fuertemente mujeres, el resto está totalmente masculinizado. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias, Sole, por tu Gracias. intervención. Seguramente vamos a continuar trabajando. Porque, bueno, evidentemente todos los avances que se vienen dando en el central están ganando mucha repercusión mediática, sobre todo. Así que, bueno, agradecerte puntualmente y siempre Gracias, Juli. por la mano que nos das. No, gracias a vos. No, gracias a ustedes por hacerme parte siempre.